Hallo, hast du Lust, was Neues zu lernen? ¿Tienes ganas de aprender algo nuevo? Bueno, hoy vamos a ver un tema que tiene que ver con las preposiciones locales, o mejor dicho, con 9 preposiciones locales, que en alemán las llamamos Wechselpräpositionen. Una palabra bastante difícil, pero en realidad Wechsel significa cambio, y ya vamos a ver por qué se llaman así, preposiciones de cambio. Qué raro, ¿no? Bueno, porque estas preposiciones se pueden usar con el acusativ o con el dativ. Acusativ cuando indicamos un desplazamiento, o sea que un objeto o una persona se mueve de punto A a punto B y preguntamos con wohin, ¿a dónde? Pero si quisiéramos indicar una ubicación, eine Lage auf Deutsch, y preguntamos con wo, ahí se aplica el dativ. Solamente pasa con estas 9 preposiciones que están acá resaltadas en rojo. Vemos mejor algunos ejemplos. Ich hänge den Kalender an die Wand. Cuelgo el calendario en la pared. No sabemos dónde estaba antes el calendario, pero por lo menos no estaba colgado en la pared. Por lo tanto, lo movimos de punto A a punto B. Y acá hay que aplicar el acusativ. Ya sabemos que el acusativ afecta solamente los artículos masculinos, por lo tanto, die Wand, la pared, no vemos ningún cambio porque es un sustantivo femenino. Pero el otro ejemplo, ahí sí se va a ver cambio. Der Kalender hängt an der Wand. Acá estamos describiendo una ubicación. El calendario está colgado en la pared. Y eso significa que hay que aplicar el dativ. Y el artículo femenino en dativ es der, que es un poco engañoso porque capaz leemos el der y pensamos en un artículo masculino. Pero no es el caso, es el femenino, pero en dativ. Der Mann legt die Schuhe auf den Tisch. El hombre apoya los zapatos en la mesa. O sea, los movió. Antes capaz estaban apoyados en el piso o en la silla, no sabemos. Pero, digamos, los movió de punto A a punto B, por lo tanto, de vuelta aplicamos acusativ. Y acá, Tisch es masculino y ahí sí vemos el cambio. Den. El der se convirtió en den. Der Mann hat die Schuhe auf dem Tisch. El hombre tiene los zapatos en la mesa. Es una descripción. ¿Sí? O sea, ¿dónde están? En la mesa. Y acá también el artículo masculino dem en dativ. Ich stelle den Schrank hinter die Tasche. Pongo el placar, el armario, detrás del maletín, de la bolsa. También estoy corriendo un objeto de un lugar a otro. También acusativ. Después, der Schrank steht hinter der Tasche. El placar está detrás del bolso, de la bolsa, de la cartera. Es una ubicación y significa que hay que aplicar el dativ. Ich stelle die Ordner ins Regal. Pongo las carpetas en el estante, en la biblioteca. Sí, capaz antes estaban en mi escritorio, pero las corro de un lugar a otro y de vuelta acusativ. Die Ordner stehen im Regal. Las carpetas están en la biblioteca, en el estante. Es una ubicación y se aplica el dativ. Acá im es la contracción, el resultado de la preposición in más el artículo dem. ¿Sí? O sea, es obligatoriamente que uno tiene que formar una contracción entre el in y el dem. Y queda el resultado final im. Ich stelle die Pflanze neben den Schrank. Pongo la planta o apoyo la planta al lado del placar. De vuelta es una acción y de vuelta es el acusativ. Die Pflanze steht neben dem Schrank. La planta está al lado del placar o del mueble. De vuelta una ubicación y de vuelta dativ. ¿Sí? Lo mismo pasa con los otros ejemplos. ¿Sí? Hay que diferenciar siempre cuando aplicamos las preposiciones an, auf, hinter, in, neben, über, unter, vor, zwischen. Con estas 9 preposiciones tenemos que pensar primero, antes de aplicarlas, describimos un desplazamiento, una acción, hay que aplicar el acusativ. Pero describimos una ubicación, ahí hay que usar el dativ. Simplemente ese es el truco que hay que saber en el momento de usar estas 9 preposiciones locales.